Bueno, Trujillo es un ambiente tenso porque uno, todavía están, digamos, las nuevas formas de paramilitarismo, ahí esa es una zona controlada por los rastrojos, por una parte, y por otra parte, este trabajo que hace AFAVID no es bien visto por otros miembros del pueblo, porque uno piensa que esa lucha es de todo el pueblo y resulta que no. Entonces hay cierta polarización en el pueblo entre los miembros de AFAVID que hacen ese trabajo por la memoria y por la justicia y el resto del pueblo que no ve conveniente eso porque le da una mala imagen al pueblo. Entonces ahí hay una tensión en el sentido que AFAVID no tiene respaldo ni reconocimiento entre muchos sectores del pueblo, los comerciantes, incluso los que han estado en el gobierno municipal, no siempre los han apoyado. Igual, la Iglesia Católica tampoco, es decir, la parroquia de Trujillo no ha recibido, no ha sido muy solidaria con el movimiento de AFAVID. Si los sectores de la Iglesia Católica que han acompañado más al movimiento de AFAVID han sido de fuera, pero no ha habido un compromiso por parte de, digamos, las autoridades eclesiásticas locales. Profundizar en un único texto bíblico que ya habíamos leído con ellos, que es el de la historia del padre y los dos hijos, un hijo que gasta su parte de la herencia y regresa arrepentido a la casa del padre y encuentra con que el hermano, el mayor, no siente alegría por el regreso del hermano. Entonces nos parece que es un texto que muestra muy bien lo que ha sucedido en la sociedad colombiana, cómo quienes quieren dejar la guerra hacen un proceso para reincorporarse a la vida civil y quienes no han estado en la guerra ni han sentido directamente el dolor que produce la guerra, dicen no, estas personas no deben entrar a la casa, nosotros somos ciudadanos de bien, ellos no, y no se les puede dar lo que no se nos da a nosotros. Entonces queremos tener un proceso de lectura bíblica con ellos a propósito de este texto. En el primer proyecto de Creer en la Reconciliación fue uno de los textos a los que les dedicamos solo una sesión, pero nos dimos cuenta que había un fuerte componente en la lucha que ha hecho AFAVID, pues muy reconocida por la memoria y la justicia, había un fuerte componente, digamos, una reserva de reivindicación, un poco pensando en que lo que puede jugar un papel fundamental es la justicia tradicional, es decir, que a quienes hicieron la masacre, a quienes planearon la masacre, pues que se les debe aplicar la justicia ordinaria. Y claro, pues eso está muy bien y han hecho un buen trabajo en reivindicando sus derechos y acompañando otras comunidades que han sufrido situaciones parecidas, pero nos parece que de todas maneras eso pone en evidencia también cierto arraigo en el pasado. Muchas veces nosotros hemos visto cómo estas personas se identifican a sí mismos como víctimas y casi que sus otros roles sociales quedan opacados por el ser víctimas. Entonces nosotros pensando en el peligro que implica ontologizar esa condición de víctima, pues dijimos más adelante vamos a volver sobre este texto, porque como lo digo, ¿no? La idea esa de que quienes han cometido un daño tienen que pagarlo de acuerdo con las penas tradicionales, es algo que pesa mucho en la sociedad colombiana actualmente y está muy bien representado en ese relato bíblico que es el del padre y los dos hermanos en el Evangelio de Lucas. Una cosa que aprendimos nosotros en el primer proyecto, en el de Creer en la Reconciliación, es que hablar de reconciliación es ir demasiado lejos, porque la reconciliación implica el proceso entre las víctimas y los victimarios. Entonces, ha habido algunos casos de reconciliación. Ellos nos han contado historias que pues, tienen que ver cuando el victimario va a su casa y les pide perdón y entonces ellos los perdonan y entonces hay cierto nivel de reconciliación. Pero lo que nosotros vimos es que hay una etapa previa a la reconciliación y es el perdón. Aunque los victimarios no les hayan pedido perdón, las víctimas tienen que hacer un ejercicio de liberación
en el sentido de no seguir atrapados en el daño que les hicieron. O sea, hay dos maneras de recordar. Una manera de recordar puede seguir haciendo daño y puede atrapar a la gente en el pasado. Y nosotros hemos advertido que ahí en Afavit puede ser que algunas personas estén atrapadas en eso, aunque yo recuerdo lo que me hicieron, pero ese recuerdo me sigue haciendo daño porque yo soy sobre todo víctima. Entonces eso es un poco lo que nos preocupa. Pero hay otra manera de recordar que implica el tener claro quién fue el que hizo el daño, en qué consistió el daño, pero incorporarlo a la biografía y abrirse a un nuevo futuro. Entonces, antes de la reconciliación tiene que haber un proceso de liberación que hacen ellos, aunque los victimarios les hayan pedido perdón o no lo hayan hecho, ellos pueden liberarse de la acción continua de ese mal recibido que se puede prolongar a través de un recuerdo mal llevado. Y la liberación tiene que ver con eso, con perdonar. Entonces muchos nos han dicho, mire, yo perdoné porque yo tengo que seguir adelante. Si yo no hubiera perdonado, yo no hubiera podido continuar con mi vida, yo tengo que abrir mi vida a pesar de lo que sucedió. Poco lo que llaman ahora en psicología resiliencia. Entonces hemos visto eso, la capacidad de sobreponerse sin olvidar. Entonces ese es el perdón que han hecho muchas personas allí, de perdonar al victimario para poder seguir viviendo, liberarse del mal que recibieron, aunque el victimario no haya pedido perdón. Algunos han pedido perdón, algunos lo han hecho sinceramente. Entonces es un poco sobre el perdón y la reconciliación. Y a propósito de la justicia, pues por ese trabajo de memoria y de reivindicación de los derechos de las víctimas, pues es muy presente el tema de la justicia, pero nos parece que ha habido demasiado trabajo a propósito de una justicia retributiva, de una justicia tradicional, y que quizás haya que explorar la posibilidad de que ellos vayan abriendo su visión a una noción de justicia restaurativa en la que no solo la víctima sea restaurada, sino también el victimario. Entonces, que ellos sean capaces de descubrir la reserva de humanidad que todavía está en quienes les han hecho daño. Creo que eso es importante hacerlo y nosotros queremos pues trabajar con ellos en esa línea a partir de este nuevo texto bíblico que he mencionado del Padre y los dos hermanos. Ellos son bastante reservados con eso, quiero decir que son escépticos frente a lo que el Estado ha hecho, 2 veces les ha pedido perdón, pero eso no se ha visto materializado en unas políticas concretas. Por ejemplo, en Trujillo, digamos, no hay un apoyo institucional para crear empresa, no hay mucha inversión social, los muchachos no tienen dónde estudiar después de que terminan sus estudios básicos. Entonces, en ese sentido, ellos tienen suficiente razón para ver que eso que hizo el Alacrán luego del plebiscito de pedir perdón a través de la prensa, o lo que ha hecho el Estado colombiano a través, bueno, primero del presidente Samper y luego a través del ministro de Justicia saliente Reyes, pues esa manifestación pública del perdón tiene que ir acompañado de un apoyo serio, de un compromiso institucional, pero ellos no han verificado eso. Es más, ellos se han visto revictimizados. Como tú sabes, parte de la reparación era que les iban a dar unas casas y resultó que el primer proyecto de vivienda que les dieron fue una burla, porque fueron unas casas absolutamente frágiles, muy mal construidas, donde no se podía vivir, y ellos tuvieron que hacer todo un proceso de lucha, de reivindicación de sus derechos como víctimas para que les dieran unas pequeñas casas en las que sí podían vivir. Pero lo que quiero decir es que ha habido revictimización. Incluso ahí está el caso de una señora que no sabe leer ni escribir y que le hicieron firmar unos papeles como si ya hubiera recibido la compensación económica, cosa que no había sucedido, y hubo que hacer todo un proceso para que efectivamente le reconocieran a ella sus derechos en cuanto a la reparación material. Entonces, como no ha habido una política institucional clara de apoyo para el desarrollo, pues es evidente que ellos, frente a esas manifestaciones del Estado y de los victimarios de pedirles perdón, son muy escépticos y tienen muchas reservas. Eso lo entiendo perfectamente. Una cosa muy importante es la memoria. La memoria de sus seres queridos los mantiene allí, están ellos pues siempre alimentándose de del amor que tuvieron por sus seres queridos. Yo creo que la memoria
es esa prolongación de ese amor que los unió en vida y que ahora que ellos no están presentes los mantiene en su lucha por la justicia. Entonces yo creo que la memoria es un motivo de lucha permanente y yo creo que eso debe ser así. Ahora, como te hablaba de una nueva generación, la nueva generación al lado de esa memoria también tiene la esperanza en un futuro mejor. Y yo creo que la lucha en estas nuevas generaciones de Alphaville se proyecta un poco hacia la construcción de unos nuevos proyectos de vida en los que estas cosas no pueden volver a suceder y en la que la calidad de vida de la población en general tiene que mejorar.